Muy bien, bienvenido, bienvenida a una clase más de esta materia que el Instituto Bíblico en San Ignacio le está proporcionando. Estamos estudiando Primera Corintios. Estamos en este momento iniciando la clase, la lección número 9. Lección número 9. Vamos a prepararnos para esta lección. Estamos por comenzar en este instante la lección número 9 que corresponde a el capítulo 14 de la primera epístola que el apóstol Pablo escribiera a los corintios, ¿verdad? Así que espero que le hayamos dado seguimiento a las lecciones que hemos estudiado, ¿verdad? En esta serie de lecciones, en esta serie de estudios que hemos tenido. Espero también que haya sido de su edificación, ¿verdad? Que usted haya aprendido, que usted haya puesto en práctica esta enseñanza que hemos compartido con usted. Es una materia muy bonita, es una enseñanza muy edificativa que nos ayuda a entender la voluntad de Dios para su iglesia, especialmente a través de esta epístola. Recordemos, por favor, el contexto y las circunstancias que se dieron en este contexto, que es la Iglesia de Cristo en Corinto, una iglesia con muchos problemas, una iglesia con muchas dificultades, pero que Dios, a través del Espíritu Santo y del apóstol Pablo, comparte mucha instrucción, mucho consejo, mucha enseñanza para corregir esos problemas y esas situaciones difíciles. De igual manera, hermanos, Dios a través de su palabra, a través de esta epístola y a través de usted y de mí, puede ayudarnos para enfrentar, para corregir, para solucionar y para aportar a darle fin a muchos de los problemas que está teniendo la Iglesia de Cristo hoy en día en la actualidad. Así que gracias a Dios por esa experiencia, gracias a Dios por esa bendición que tenemos de poder estudiar esta materia. Muy bien, entonces vamos a prepararnos para iniciar. Clase número 9, Primera Corintios. ¿Qué dice la palabra de Dios en este respecto? Recordemos que en el capítulo 14 está dándole seguimiento el apóstol Pablo a los problemas que ha venido tratando desde mucho atrás. Problemas que tenían que ver con el desorden, con el problema, con la actitud negativa de los cristianos en esa congregación. Básicamente lo que está tratando es, en este capítulo, la ventaja de la profecía sobre las lenguas. Tanto uno como el otro, hermanos, eran dones espirituales que Dios había dado a la iglesia en esa ciudad. Estaba el don de lenguas y estaba el don de profecías. Pero eh, parece ser que los cristianos ahí le estaban dando prioridad a uno y estaban menospreciando al otro. Y el peor problema o la situación más difícil es que el don al que le estaban dando prioridad estaba en desventaja en comparación con el objetivo que tenían los dones. ¿Y cuál es ese objetivo? Bueno, ahí está, la edificación de la iglesia. Vamos entonces a estudiar, vamos a entrar en detalle y ver algunos aspectos importantes relacionados con esta enseñanza en este capítulo. El don de hablar en lenguas en el Nuevo Testamento, hermanos, tanto en Hechos capítulo 2 como también en Primera Corintios capítulo 14,
Es el don de hablar un idioma extranjero sin estudiarlo. Eso es hablar en lengua en el contexto de los dones espirituales. Es también importante recordar que el contexto de 1 Corintios 14 es la iglesia local y en especial las actividades en las reuniones de la iglesia local. Ahí están los versículos. Versículo 19, versículo 23, 26, 28, 33, 34 y 35 de este capítulo, el capítulo 14. Lea cada uno de esos versículos detenidamente y va a encontrar que todos estos versículos están haciendo referencia a la iglesia cuando estaba reunida, así junta como congregación, como reunión para adorar a Dios. Es en este contexto que la profecía es mejor que las lenguas. Recuerde el contexto, capítulos 12 al 14. ¿Y qué enfatiza este contexto? El amor, no más conocimiento. El amor es la solución para su abuso de los dones espirituales. Primera Corintios nos explica la importancia y la superioridad del amor y ciertos atributos del amor, pero no recibimos el amor por conocer, 1 Corintios 13, sino por conocer a Cristo. Lea 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Vamos a dar lectura a este versículo porque es importante que hagamos esa diferencia. 1 Juan capítulo 4, versículos 7 y 8. Mire lo que dice. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, es conocer a Dios, es entrar en relación con Él, es desarrollar una intimidad con Dios, lo que nos permite desarrollar el amor sobre todas las cosas. 1 Corintios 14, o sea, este capítulo que estamos estudiando, nos presenta la manera en que el amor soluciona el problema causado por el abuso de los dones espirituales. ¿A quién habla? Bueno, versículos 2 y 3 nos explica que se está dirigiendo al que habla en lenguas. ¿A quién está hablando? ¿A quién se está dirigiendo? A Dios. Mire lo que dice. Dice, el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Si hay intérprete, puede hablar a los hombres. Ahí están los versículos 5, 6, 13, 27 y 28. Si hay extranjeros presentes que hablan otro idioma, entonces puede hablarle a ellos. Hechos 2, por ejemplo, cuando aquella multitud se reunió y los apóstoles, por el Espíritu Santo, les dio la capacidad de dirigirse a ellos en las lenguas en que ellos habían nacido. Hechos 2. Recuerde que el contexto es la reunión de la iglesia local. El que profetiza, dice, profetiza a los hombres. Versículo 3. ¿A quién edifica? 3 y 4.
El que habla en lengua extraña edifica a sí mismo, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Hermanos, esto es importante. Si Dios nos da los dones, es con un propósito. Y ese propósito debe cumplirse. Pero si no se está cumpliendo, entonces no está haciéndose el uso correcto o adecuado de esos dones. El que profetiza, dice, debe hacerlo a la iglesia para edificación, es decir, para promover el crecimiento espiritual, para exhortación, para dar ánimo, para los que están decaídos en espíritu, y para consolación, es decir, para consolar el corazón atribulado de aquellos que tienen situaciones difíciles y que necesitan esa palabra de parte de Dios. El requisito para que haya edificación o para que sea provecho, ¿cuál debe ser? Versículo 5 al 20 establece que debe ser el entendimiento. Por esta razón, mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Porque los miembros de una iglesia local no van a entender lo que dice uno que habla en lenguas. Versículo 5 dice, así que quisiera que todos hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Lo importante, hermano, hermana, lo importante es, según las palabras de Pablo, que haya edificación. Ese es el propósito primordial, importante y necesario de los dones espirituales en la iglesia, la edificación. Ahora, lo que estamos viendo acá es que si no se logra ese propósito, no tiene razón de ser. Y por el otro lado, esa es la razón por la que era necesario que alguien interpretara o tradujera las lenguas que hablaban. ¿Para qué? Para que la iglesia entienda, para que la iglesia comprenda y la iglesia reciba edificación. El simple hecho de escuchar que un hermano habla en lenguas, eso no beneficia a la iglesia. El provecho resulta solamente si habla a la iglesia, pero con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. Si hay comprensión en lo que escucha. Si no, no se está cumpliendo el propósito. Es necesario hablar palabra bien comprensible para el oyente, para que sea de beneficio para la iglesia. Versículos 7 al 11. De otra manera, dice Pablo, está hablando al aire. O sea, no tiene sentido, no tiene valor, no tiene propósito o objetivo claro ni aprovechable si habla sin edificar a la iglesia. No hay valor en el sencillo acto de tocar un instrumento de música si no se va a producir la música. Versículo 7. Ciertamente, las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, la cítara, si no tienen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Si no se puede identificar el sonido, si no se puede identificar la nota de lo que se está tocando, de nada sirve. Ese sonido se vuelve en un ruido, algo que en lugar de beneficiar, eh, distrae o causa malestar. No hay valor, hermanos, en el sencillo acto de tocar la trompeta
sino en dar un aviso que se entienda a través del toque de esa trompeta. Note versículo 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En aquellos tiempos, en el tiempo de Pablo y en el contexto de la situación en que él escribe, la trompeta era usada por los ejércitos para llamar, como un llamado de alerta, como un mensaje, como una advertencia, como un sonido que preparaba al ejército para la batalla, para entrar en guerra, ¿verdad? Y prepararse para lo que venía. Pero si la trompeta sonaba y no parecía sonido de trompeta, sino que parecía cualquier sonido, cualquier ruido, cualquier mensaje o cualquier tipo de sonido sin ningún propósito o bien claro. ¿De qué servía? De nada. No hay valor en hablar un idioma que el oyente no entiende. Es necesario comprensión para entender lo que se busca. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Es decir, un idioma, ¿de qué le sirve que yo le hable a usted en un idioma que usted no entiende? Lo más seguro es que usted al inicio intente identificar o comprender algo, pero si logra ver que no entiende nada ni es comprensible a su entendimiento, simplemente usted va a ignorar esa, esa, esa plática, ese mensaje o ese idioma en el que estoy hablando. De nada sirve tener un don espiritual si no es para edificación de la iglesia. Versículo 12. Así también vosotros, pues, que anheláis los dones espirituales, procurad abundar en ellos. ¿Para qué? Para edificación de la iglesia. Lo mismo es cierto en cuanto a cualquier otra actividad que tenemos en la reunión de la iglesia. Un sermón, una oración, un canto, lo que sea. Lo importante es la edificación. Si no es para edificación legítima de la iglesia, hermanos, de nada sirve. Por esta razón, es importante en la iglesia no solo hablar en lengua extraña, sino también interpretarla, dice Pablo en el versículo 13. La capacidad de hablar en un idioma no es igual a la capacidad de explicárselo a otra persona en su propio idioma. Ahora, ¿cómo puede entender la otra persona? No hablándole, sino explicándole, ¿ya? Mi entendimiento queda sin fruto, dice Pablo en el versículo 14. En los demás que no entienden lo que digo en un idioma que no conocen, no habrá ningún fruto, no habrá ningún propósito, ningún provecho, ningún beneficio. Toda oración, todo canto en la iglesia tenía que cumplir dos requisitos fundamentales. Versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Entonces, si no edificaba a aquel que ocupa el lugar de simple oyente, no servía de nada lo que se estaba haciendo, a pesar de que fuera parte de la adoración de la iglesia a Dios y que fuera el Espíritu Santo el que había dado aquellos dones. Hacerlo con el Espíritu, es decir, con el poder del Espíritu, como un don espiritual,
Hacerlo con el entendimiento, es decir, con su propio entendimiento y también de modo que los demás entiendan lo que uno dice, era muy importante. Todo lo que se hacía, especialmente como dice acá, el canto, las oraciones, tenía que llevar esos elementos con el espíritu y con el entendimiento. El cristiano bien podía dar gracias a Dios solamente con el espíritu, pero el otro hermano no sería edificado porque no sabe lo que se ha dicho. Podríamos decir, a manera de aplicación, que no es suficiente que uno sepa lo que la iglesia, lo que dice en la iglesia, sea en oración, en canto, en predicación o lo que sea. Es necesario que los demás también entiendan. De otra manera, no hay fruto, es decir, no hay beneficio como resultado del entendimiento que Dios le ha dado al que habla. Es incorrecto, hermanos, ver la reunión de la iglesia en términos verticales solamente, es decir, entre uno y Dios. Hay que tomar en cuenta el efecto de toda palabra hablada, orada, cantada en los demás que están presentes. Este principio, podría decirse, tiene aplicación ahora en muchas de nuestras congregaciones. Hermanos, ¿qué tanto nos interesa el beneficio de la iglesia, la edificación de la iglesia, el provecho de la iglesia? Podríamos hablar de personas, obreros, servidores, predicadores, maestros que enseñan muy bonito, usan palabras muy rebuscadas y son muy elocuentes y muy persuasivos, pero ¿es edificada la iglesia? ¿Aprovecha la iglesia esa enseñanza? ¿Le ayuda en su crecimiento espiritual, en su madurez en la fe? Si no, como dice Pablo en estos versículos anteriores, no tiene razón de ser. Mire qué importante estos detalles. Ojalá que nosotros evaluemos que todo lo que hacemos en nuestras reuniones de adoración lleven este propósito, edificar a los oyentes, edificar a la iglesia, que sea de provecho, para beneficio, para bienestar de la iglesia en un sentido y en un propósito puramente espiritual. Seguimos. El don de hablar en lenguas era de mucho valor. Versículo 18. Dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pablo, según los estudiosos, hablaba varios idiomas y él los había estudiado. No solamente él lo podía hacer de seguro por obra del Espíritu Santo como un don, si el Espíritu le dio esa capacidad, pero él también las conocía, los idiomas. Pero dice Pablo, mire, a pesar de que hablo en lenguas más que ustedes, en la iglesia, oiga bien, vuelve al contexto, es preferible hablar poco con el entendimiento en vez de mucho en lengua desconocida. ¿Nota usted el propósito? Su importancia relativa es importante, es interesante cómo lo pinta él. Mire versículo 19, dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. 5 palabras que se entiendan a 10,000 que no se entiendan. ¿Nota usted el gran contraste que establece Pablo? Es decir,
Si dividimos 10,000 entre 5, toca a 2,000. Entonces, significa que está hablando Pablo de 2,000 a 1. En ese sentido, una palabra vale más que 2,000 palabras. O sea, 2,000 veces más beneficioso para la edificación de la iglesia, algo claro, algo sencillo, algo comprensible, en comparación con el gran palabrerillo que no va a servir de nada para la iglesia. No tratemos, hermanos, de impresionar en la iglesia. No tratemos de eh, darnos a conocer como alguien que sabemos, como alguien que hemos estudiado mucho y que sabemos el griego y el hebreo y que conocemos términos y la historia y la geografía y todo eso, si la iglesia no se va a edificar. Tampoco es con esto se quiere decir que seamos negligentes en nuestro estudio y vamos a enseñar, ¿verdad? Cualquier cosa sin estudiar tampoco. Pero tenemos que buscar siempre edificar, edificar por comunicar en forma comprensible. El cristiano maduro pensará en el bien de los demás, no solamente en sí mismo. El propósito del don de hablar en lenguas era una señal, dice el apóstol Pablo. ¿A quién? A los incrédulos. Dios habló a los israelitas incrédulos por medio de los labios de los asirios. Ahí hay una referencia que habla acerca de esto en 14:21 en comparación con Isaías 28:11 y 12. Esta profecía de Isaías fue cumplida cuando Asiria destruyó la nación de Israel, o sea, Samaria, y la llevó cautiva a tierras extranjeras en el año 721 antes de Jesucristo. Debemos tomar en cuenta el efecto de nuestra reunión en aquellos visitantes que no son cristianos, que no sea confundido por no entender. Dice Pablo en el versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran un indocto o varios o incrédulos, ¿no dirán que estáis locos? ¿Por qué? Porque todos están hablando en lengua, una lengua que él no entiende, el indocto o el incrédulo no entiende y por lo tanto no sabe qué se está diciendo. Él va a decir, están locos. No hay cordura en ellos. Sin embargo, dice 24 y 25, pero si todos profetizan y entra un incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Qué interesante contraste. Esa persona, al escuchar la palabra de Dios, al entenderla, al reconocer su condición espiritual y su pecado, dice que va a ser convencido y así va a lograr el objetivo que la palabra de Dios tiene, la salvación de la persona. Compare por favor con Juan 16:8 al 11. Que sea convertido a Dios, dice, adorará a Dios. Que sea convencido que somos el pueblo legítimo de Dios.
Verdaderamente, dice Pablo en el versículo 25, Dios está entre vosotros. Eso es lo que va a reconocer el incrédulo o el indocto. Lo importante, hermanos, es enseñar de manera clara para que los oyentes entiendan lo que decimos. El propósito de la reunión de la iglesia es para edificación. Versículos 26 al 40. No hay otro. Esa es la razón por la cual Dios ha dejado como propósito principal el reunirnos y que los dones sean ejercitados por cada uno de sus siervos. No es un asunto personal ni totalmente vertical entre uno y Dios. No, no es principalmente para evangelizar. Una reunión que edifica requiere cierta organización, es ordenada, ¿verdad? Es organizada de las diferentes actividades y participantes. Requiere intérpretes para las lenguas si fuera necesario. Requiere dominio y consideración en el uso de los dones. Tenían la capacidad de callarse, o sea, de dominar el don que habían recibido del Espíritu, sea lengua, sea profecía. Ahí están los versículos. Mire versículo 28. Dice, y si no hay intérprete, hablando de los que hablaban en lenguas, si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Pero no al frente, ¿verdad? No así para la iglesia, sino para sí mismo. Versículo 30. Y si alguno fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero. O sea, orden. O sea, una actitud de hacer las cosas ordenadamente. Versículo 32. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Note por favor cómo Dios ha dejado las cosas de manera que se manifiesta el orden, la cordura y la manera ordenada de hacer las cosas. No es como muchos dicen, ¿verdad? Que el Espíritu Santo los toma y que comienza a hablar uno y que comienza a gritar el otro y comienza el otro. O sea, ni en la iglesia de Corinto que, que tuvo los dones espirituales en el sentido que Pablo lo está indicando acá, parece que hubo ese tipo de desórdenes que se hace hoy en día en muchos movimientos religiosos. Tenían la capacidad de dominar el don que habían recibido del Espíritu. También limita el número de oradores. Los oyentes tenían la responsabilidad de juzgar, de analizar, de ver, ¿verdad? ¿Qué es lo que decía cada uno? Los mensajes de los profetas. Vea 1 Juan 4, 1 al 6. Ellos podían escuchar claramente, entender para sacar un juicio, para hacer una distinción, para analizar lo que se estaba enseñando. Ninguno debía dominar todo el tiempo. Ninguno debía tomarse el control o manipular el tiempo para hacer todo solo él. No, había orden, ¿verdad? Y el Espíritu Santo les daba la diversa participación a los diferentes miembros que tenían los diferentes dones. No permite que hablen varias personas al mismo tiempo, versículo 31. Dice, porque podéis profetizar todos, sí, pueden hacerlo todos, pero uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. ¿Se da cuenta? Debe haber orden. La confusión en alguna reunión de la iglesia no proviene de Dios, hermanos. Mire versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión. Interesante, ¿no? Requiere también que las mujeres callen, versículo 33, segunda parte, y 34, a pesar de tener algún don espiritual.
Dice, como en todas las iglesias de los santos, vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. No hay contradicción con 1 Corintios 11:5, si entendemos que no lo hacían en la congregación. Es manifestación de estar sujetas. 14:34. Hace distinción entre lo que pueden hacer en la congregación y lo que pueden hacer en casa. Versículo 35. Es indecoroso, dice, que hablen en la congregación. En el contexto de 1 Corintios 14, parece que se está centrando en la congregación, en la reunión, ahí como grupo de personas que se han reunido con el propósito de adorar a Dios. En ese sentido, el orden, los lineamientos, las reglas, lo establecido por Dios es lo que estamos viendo acá, ¿ya? Así que esto es importante tomarlo en cuenta. No se trata de algo basado solamente en costumbres de cierta ciudad, como en todas las iglesias de los santos, 14:33, ni de aquel tiempo solamente, porque dice, también la ley lo dice, versículo 34. Hay algunos versículos allí que enseñaba muchos aspectos acerca de eso. Note Génesis 3:16, 1 Timoteo 2:11 al 14. El sacerdote era el que enseñaba la ley. Hay tres grupos de personas que deben callar en la congregación. Habla de callar, ¿verdad? ¿Quiénes son? En primer lugar, el que habla en lenguas si no hay un intérprete. ¿Qué debe hacer? Callarse. Y aunque fuera hombre, pero si no había intérprete, no podía, no debía hacerlo, porque entonces estaba cayendo en el problema de que no iba a ser para edificación. Segundo, los profetas o el profeta, si otro profeta recibe revelación, tenía que callarse el que estaba en turno para darle oportunidad a aquel a quien el Espíritu Santo le daba el mensaje. Tenía que hacerlo también. Y luego, en versículo 34, las mujeres. ¿Quiere decir que el profeta no cantaba cuando toda la iglesia cantaba? Claro que cantaba. Ni significa tampoco que la mujer no cantaba cuando toda la iglesia cantaba. No es un silencio absoluto, sino un silencio en cuanto a dar una enseñanza a la iglesia, o sea, en cuanto al uso de su don espiritual. Básicamente, hermanos, en seguir el orden que Dios ha establecido. Se hace esta aclaración por aquellos que se van al otro extremo, ¿verdad? Cuando dice callar era como cerrar la boca completamente y no salir ni siquiera, no, tampoco se refiere a eso. Es necesario eh, tomar en cuenta el contexto, el propósito y la razón de ser de el lineamiento que Dios, a través del Espíritu Santo, en lo escrito por el apóstol Pablo, está estipulando. El que habla en lenguas tiene que sujetarse a lo que los oyentes puedan entender. El profeta tiene que sujetarse a revelaciones recibidas por otros profetas. La mujer tiene que sujetarse a los varones. Todo esto requiere, ¿qué, hermanos? Obediencia a Dios. Si todos los miembros, toda la iglesia, cada uno de nosotros como siervos de Dios, como hijos de Dios, como parte de la iglesia, aprendiéramos a obedecer a Dios, creo que no nos costaría mucho entender y practicar todo esto. La iglesia en Corinto no era la fuente de la palabra de Dios, no. Mire lo que dice el versículo 36. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios?
¿O solo a vosotros ha llegado? Definitivamente no, ¿verdad? Es importante que reconocieran ellos que la palabra de Dios era palabra de Dios y era para todos los creyentes que querían hacer la voluntad de Dios y ellos, como todos los demás, esto nos incluye aún a nosotros mismos, tenían que ser obedientes, someterse y cumplirla. La iglesia en Corinto no era la única entonces que recibió la palabra de Dios y por lo tanto no podían ejercer o pretender tener derechos exclusivos sobre qué hacer y qué no hacer. Eso Dios lo decide a través de su palabra. La iglesia en Corinto tenía que reconocer la autoridad absoluta de la palabra de Dios. El apóstol Pablo fue quien la escribió y ellos tenían que aprender a reconocerla. Note por favor lo que dice versículo 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos ¿de quién? Del Señor. Son mandamientos de Dios. No sencillamente las opiniones de Pablo. Esta es la verdadera prueba del profeta o del cristiano espiritual, que para él la palabra de Dios es eso, palabra de Dios. Y la respeta como palabra de Dios y la obedece como palabra de Dios y la cumple como palabra de Dios. La iglesia en Corinto tenía que rechazar a aquel que ignora, es decir, que no reconoce la autoridad de la palabra de Dios, escrita por el apóstol Pablo, versículo 38. Mas el que ignora, ignore. O sea, Dios no se va a poner a pelear con la persona que es rebelde y que quiere rechazar la autoridad de su palabra e ignorarla. Vea también 1 Juan 4, 1 y 6. La palabra ignora en 14:38 en el griego es de la misma raíz que la palabra reconozca en 14:37. La raíz fundamental de ambas palabras significa saber, percibir, discernir, entender. Compare con 1 Corintios 8:3. La Biblia de las Américas traduce este texto. Si alguno no reconoce esto, él no es reconocido, dice. La versión Dios habla hoy la traduce así. Y si no lo reconoce, que tampoco se le reconozca a él. No requiere la eliminación de los dones espirituales. Mientras fuera la voluntad de Dios que existieran, estos poderes iban a existir. Lo que necesitaba era que la iglesia lo reconociera. Pero si no quería, tampoco podía hacerse mayor cosa. Dios no iba a cambiar su voluntad, sus propósitos o sus planes solo por que una congregación o un grupo de hermanos se pusiera rebelde a la voluntad de Dios. Requiere que se haga todo como, versículo 40, decentemente y con orden. Decentemente literalmente significa de buena apariencia. Por tanto, algo decente en su presentación o algo decente en su apariencia. La palabra o la frase con orden literalmente significa según orden. Es una serie o una sucesión ordenada de actividades, como lo que manda en 14:27. Claramente requiere cierta organización previa. Aunque no tenemos estos dones milagrosos hoy en día, ya explicamos por qué en el capítulo 12 y 13, los principios que nos presenta el Espíritu Santo en este capítulo son muy importantes cuando toda la iglesia se reúne en un solo lugar hoy en día. De esta manera, hermanos,
llegamos al final de la lección de esta oportunidad, esperando que usted haya tenido un panorama que le ayude a entender el capítulo 14 de, de este contenido. Recuerde, el apóstol Pablo está explicando esto para beneficio de la iglesia, tomando en cuenta su edificación. Los dones milagrosos existieron en la iglesia como parte del plan divino. Claro, esos mismos dones en esas condiciones ya no están hoy en día, pero los principios espirituales que todo esto conllevaba son beneficiosos también para nosotros el día de hoy. Ojalá pues que nosotros entendamos y podamos ver claramente lo que Dios ha querido darnos a conocer, lo que Dios ha querido compartir con nosotros a través de estos principios, a través de estas lecciones, a través de este capítulo. Así que muchas gracias por su atención. Espero que le haya ayudado mucho a entender el contexto de lo que Pablo está hablando acá y quedamos pendiente con una clase más, la última, que vamos a tratar en la medida de lo posible, si Dios lo permite, capítulo 15 y 16. Así que hasta la próxima. Dios nos bendiga a todos y bendiciones en su vida espiritual y en su propósito de seguir aprendiendo más de la palabra de Dios.